Hoy te voy a comentar cómo poder estar conectado totalmente cuando viajamos al exterior, cuáles son opciones para viajar, ya que siempre que viajamos al exterior no tenemos conexión para podernos comunicar con nuestra familia y amigos que están en otro país. Una de las preocupaciones que siempre nos surgen cuando viajamos al exterior es cómo podernos comunicar con nuestra familia y con nuestros amigos que están en otra parte, ya sea simplemente para comunicarnos con un amigo, llevar una nota hacia algún familiar, alguna indicación que tengamos que hacer, pero siempre debemos de estar conectados todo el mundo, o usar alguna de las aplicaciones muy buenas para viajar, como lo que es Google Maps o Google Translate. Estar conectados en Instagram, en Facebook, mirar videos de YouTube, tutoriales de YouTube, pero siempre necesitamos estar conectados. Así que recuerda quedarte en este video hasta el final del video, porque los últimos dos tips van a ser dos tips muy buenos, con los cuales no vas a necesitar tener ninguna conexión de internet para que puedas tener una mejor experiencia en tus viajes. La primera, cómo poder estar conectados en una forma que es una eSIM. La eSIM es simplemente una SIM card virtual, la cual una SIM card o un chip virtual, dependiendo de tu país donde me estés viendo, simplemente es tener tu chip. Te dan un chip el cual es simplemente virtual con un QR, tú lo escaneas con tu celular y puedes viajar para cualquier parte del mundo en los países en donde tengan habilitados y poder estar conectados. Este servicio en realidad es un poco costoso, la verdad siempre es costoso, pero tiene la facilidad de que no necesitas sacar tu SIM para insertar otra y que de pronto se te pueda perder. Entonces es una opción muy buena. Desafortunadamente no todos los celulares tienen esta opción. Cuando nosotros hicimos el viaje hacia México no teníamos esta opción, ya que mi celular no presta este servicio, pero algunas de las tecnologías que ya tienen los celulares con tecnología 5G ya tienen este servicio de la eSIM. Los precios pueden ser un poco muy caros. Acá te voy a dejar la página se llama Holafly, pero ya están saliendo mucho más servicios, y entre más servicios salgan va a ser mucho más competitivo y van a tender a bajar los costos. Y acá vamos a poder ver la página de Holafly, en la cual tenemos la eSIM y nos va a decir: viajar conectado a internet, viaja y permanece conectado sin cargos de roaming ni facturas sorpresa, mantén tu tarjeta SIM para recibir llamadas, compra y configura la eSIM en un minuto, comparte tus datos con familiares y amigos. Y como pueden ver, la página es muy completa. Acá podemos ver absolutamente toda la información, y también tenemos que saber que solamente para algunos países, los cuales te los voy a dejar en este momento acá para que puedas ver. Entonces tienes que pausar el video para que veas cuáles son los países habilitados para esta tecnología. El segundo es el roaming internacional. Tú puedes tener tu roaming internacional, lo puedes solicitar con tu operador y es simplemente que te dirijas hacia él. Recuerda que tienes que tener también un plan postpago para que puedas acceder a este beneficio. Entonces simplemente tienen que acercarse. Recuerda que actualmente la gran mayoría de operadores móviles tienen este servicio y es mucho menos costoso que una eSIM, pero tienes que tener cuidado con todas las condiciones. Por lo general siempre te van a decir: te vamos a dar tantas gigas, 10, 15 gigas en el exterior durante un mes, y lo que te van a hacer es a cobrar por minutos. Eso sí, hablar por celular te va a salir carísimo. Entonces recuerda, la verdad, aunque es una buena opción, pero es una opción un poco costosa al momento de regresar a tu país y cancelar. Como tercer tip, y es uno de los más importantes, que te suscribas a este canal, ya que te vamos a dar muy buenos tips para viajar y no quedar desconectado. Recuerda que hemos subido muchísimos videos de cuáles fueron nuestras experiencias de viaje. Esta otra opción es comprar una SIM
en el aeropuerto al que vayas a ir. En casi todos los aeropuertos, por no decirlos todos, en el mundo siempre va a haber una tienda que venda SIMs dentro del aeropuerto. Nosotros cuando fuimos a la Ciudad de México, apenas llegamos, compramos una SIM desde el aeropuerto y con esto simplemente recargamos y tuvimos señal durante todo nuestro viaje. Es una opción mucho más barata que la eSIM y el roaming, pero pues estás dependiendo de que esté cerrado de pronto el local o no vendan, pero en la gran mayoría, la verdad, casi siempre la ven. Dependiendo del país que vayas, puedes conseguir muchísimos tipos de SIM y de muchísimos valores. Esto todo depende de tu viaje. El número 5 es la red Wi-Fi. Entonces es la mejor opción, la más económica, pues en la gran mayoría de ciudades del mundo ya hay redes Wi-Fi gratis. Entonces simplemente lo que vas a hacer es a conectarte hacia la red Wi-Fi y allí vas a poderte comunicar con toda tu familia. Es muy sencillo, por lo menos nosotros que hicimos nuestro viaje hacia la Ciudad de México, el cual te voy a dejar el video acá por si quieres verlo. Y lo que hicimos fue en la Ciudad de México, en todos los lugares, en todos los parques hay Wi-Fi y la velocidad del Wi-Fi es exageradamente buena, por lo que en realidad ni siquiera necesitábamos tener un chip. Pero esto depende de las ciudades. Como también viajamos hacia Cancún, nos tocó comprarla porque no queríamos estar desconectados de nuestra familia. Pero el Wi-Fi es la opción más económica y no te va a salir de un peso de más de tu bolsillo. Y ahora te vamos a dar los 2 tips que te van a molar la cabeza si vas a hacer un viaje internacional. El primero es muy pero muy sencillo, y es que te recomiendo siempre guiarte con Google Maps. Siempre te vas a guiar con Google Maps cuando vayas a viajar por fuera del país, ya que te van a decir las rutas, te van a decir absolutamente todo, cómo llegar de lugar a lugar, caminando, rutas de buses, rutas de transporte público como taxi, Uber, Cabify, bueno, todas estas plataformas. Y con esto te puedes movilizar en la ciudad sin tener problema, pero necesitas Wi-Fi. Simplemente no necesitas Wi-Fi. Lo único que vas a hacer es a descargar un mapa dentro de la aplicación. Descargas el mapa, por lo menos nosotros fuimos a la Ciudad de México, simplemente lo que vas a colocar es México, acá te lo voy a dejar a un ladito, y simplemente te tienes que ir hacia tu aplicación de Google Maps, vas a buscar la ciudad. Como ya había descargado la de México, vamos a buscar una ciudad alternativa como Barcelona. Simplemente miramos Barcelona y nos va a aparecer ahí. Recuerda que también puedes guardar los lugares para que con el mapa puedas visitarlos. Si no sabes, simplemente me dices en los comentarios y te haré un video. Vas a decirle en la parte de acá, descargar mapa sin conexión. Él nos va a arrojar un área y con ese área lo que vamos a hacer es a descargarlo. Él empieza a descargar y listo. Cuando tú llegues a tu destino no tienes necesidad de tener Wi-Fi para poder saber hacia dónde dirigirte con esta aplicación. El segundo tip que te va a molar la cabeza es la aplicación de Google Traductor, ya que con esta aplicación lo que vas a tener tú es simplemente poderte comunicar persona a persona para poder hacer tus viajes hacia un país donde no hablen tu misma lengua. Si vas a ir hacia un país donde hablan inglés, tú no hablas inglés, simplemente lo que vas a hacer es a descargar los idiomas para poderte comunicar con ellos. También puedes descargar cualquier otro idioma, sea mandarín, sea alemán, sea ruso. Bueno, tienen una infinidad de idiomas, y lo único que vas a poder hacer es comunicarte con las personas sin tener que tener conexión a internet. Es muy sencillo, simplemente tienes que irte a la Play Store, vas a colocar Google Translate, lo vas a descargar. Yo ya la tengo descargado, simplemente le vamos a dar a abrir y en alguno de los idiomas que están abajo le vamos a dar clic y ahí te van a aparecer todos los idiomas que ya están descargados o que puedes descargar. Simplemente en la parte derecha puedes descargarlo, le vas a dar descargar y simplemente vamos a esperar a que él descargue solo.
Así que con estos tips espero que me regales un muy buen like. Recuerda suscribirte a este canal si te está interesando este tipo de información de valor. Pero espera, si eres de los que quieres saber cómo obtener un seguro gratis para hacer todos tus viajes internacionales, dale clic acá arriba que ya hicimos ese video. Así que nos vemos allá.